Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Gloria al Señor. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Reprendemos, Señor, toda acechanza que el enemigo quiera hacer para detener, Señor, tu obra. Señor, y así hayan imperfectos, oh bendito Dios, en el sonido. Señor, sabemos que tu voz siempre se escuchará. Gracias, oh bendito Rey, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, hoy en esta mañana que nos regala, Señor, que abras nuestras mentes para poder comprender, entender, aplicar, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Señor, háblanos, ministranos, guíanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Y pedimos por aquellos hermanos que no han podido venir, bendícelos ahí donde se encuentren. Señor, en el nombre de Jesús, si están pasando por alguna enfermedad, Señor, sánalos. Gracias, oh bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tu palabra es fiel y verdadera. Queremos, Señor, que seamos ministrados en esta mañana. Gracias, oh bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Así es, hermanos. El enemigo ahí quiere detener la alabanza, pero no puede. No puede porque ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuán grande es el Señor. Maravilloso Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. 1:9 de Corintios. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Dios. Dios, Él siempre es fiel. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, yo estaba meditando en esta palabra de cuán fiel es Dios con nosotros. Y que esa fidelidad que Dios nos ha dado, que nos brinda, ese amor inmutable, ese amor que permanece para siempre, ¿no? Es el que nos lleva a que hayamos nosotros sido llamados para estar en comunión con Jesús. Estar en comunión con Jesús es vivir con Jesús, es caminar con Jesús, es hablar con Él. Y tenemos que nosotros tomar en cuenta esa fidelidad que Dios nos da, ¿no? Él es fiel. Y si nosotros queremos ser como Él, tenemos que permanecer fieles a Él. Hermano, en la vida de un cristiano muchas veces sabemos que Dios es fiel, pero muchas veces nosotros somos infieles. Nosotros a veces nos movemos de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la atmósfera en la cual vivimos. A veces no confiamos, o sea, ver la fidelidad de Dios es que sabemos que Dios siempre nos va a respaldar, que Dios siempre nos va a sustentar, ¿no? Aún en el momento más delicado, más peligroso o el momento más difícil de nuestra vida, tenemos que confiar en la fidelidad de Dios. Ser infiel a Dios es no creer a sus promesas. Ser infiel a Dios es no creer a su palabra. Porque le estamos siendo infieles, no estamos siendo fieles. Porque nosotros, dice la palabra del Señor, que fiel es Dios y nosotros hemos sido llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y Él nos enseñó a ser fiel a Dios. ¿Qué hacía Jesús? Jesús, primero cuando iba a un lugar, hablaba la palabra de Dios, ¿no? Nosotros también tenemos que, cuando lleguemos a un lugar, hablar la palabra de Dios, para ser fiel como Jesús no era. Hablar la palabra, a veces nosotros decimos, no, este lugar nadie lo va a recibir, tú no sabes si hay alguien que puede recibir esa palabra. Aunque estemos en un lugar donde no hay cristianos, a uno le podemos hablar. Siempre. Y miren, cuando, no sé si a ustedes le ha pasado, pero cuando uno comienza a hablar de alguien, de repente por ahí hay uno que despierta el interés por preguntar. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que ser fieles en pregonar el Evangelio.
¿no? Sea el ambiente donde se encuentre, pregonar la palabra. Ser fiel a Dios es orar con Él, porque Él es fiel y sabemos que Él nos va a escuchar. Leer su palabra, orar, comunicarnos con Dios. ¿Cuánto tiempo a veces tomamos? Miren, los musulmanes a la hora que es su oración, estén donde estén, se postran y comienzan a orar, ¿no? A Alá. Y nosotros, ¿ustedes se acuerdan de Daniel? Daniel, cuando hicieron que tenían que adorar a la imagen y todo eso, ¿él qué hacía? Él abría las ventanas de su habitación y se postraba a orar a Dios, no importándole su vida. Él oraba. Había un decreto que no podían orar, que no podían adorar a otro Dios, sino solamente a aquella estatua que había levantado el rey. Y hermanos, miren que él no le importaba. Él dice que en las mañanas, en las tardes y en las noches, él abría sus ventanas y se ponía a orar. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a orar? Porque ser fiel a Dios es comunicarnos con Él, es hablar con Él. O sea, leer su palabra para poder saber cuáles son sus promesas y cómo es que quiere Dios que nosotros vivamos. Orar con Él. También nosotros tenemos que tomar en cuenta de cómo nosotros debemos comportarnos. ¿Qué haría Jesús en el caso que estuviéramos pasando algo? Preguntarnos, ¿qué haría Jesús en ese momento? Para poder hacer como Él quisiera que haga. Y para eso tenemos que preguntarle ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos pasando una situación, preguntarle a Él y decirle, Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué haría Jesús en esta situación? A veces puede estar una persona necesitada de algo, de una oración, necesitada de una palabra. ¿Qué haría Jesús en ese momento? ¿Iría donde esa persona le hablaría? Por supuesto que sí. Por supuesto, porque Dios es amor. Jesús era amor. Jesús hablaba, todo el mundo lo buscaba para escucharlo, ¿no? ¿Cuántas personas te buscan a ti para que le hables la palabra? ¿Cuántas personas te llaman? Porque te llaman, hermano. La gente busca. La gente cuando sabe que alguien tiene a Dios en su corazón y que da fruto de que tiene a Dios, la gente te busca, la gente te escribe. Ahora, gloria a Dios que existen los medios estos por internet y todas esas cosas. Busca a la persona un consejo. Yo no sé si te ha llegado a veces un correo quizás a tu teléfono pidiéndote un consejo, ¿no? Una oración también. Esa es la manera como ven las personas que eres fiel tú a Dios. Muchos dicen, ora tú porque a mí no me escuchan porque soy pecador. Hermanos, todos somos pecadores, pero una cosa es querer ser fiel a Dios, ¿no? Mantenerse fiel a Dios. A pesar de que podamos pecar, porque no se peca solamente de hecho, se peca de pensamiento o de omisión también. A veces uno ni cuenta se da que pecó. A veces le contestó mal a alguien y dice, oye, ¿por qué no? Yo no te contestó mal. Y todavía, ¿qué? ¿Te contestó mal acaso? Y comienza, ¿no? Con una actitud que no es. A veces pasa. A veces uno está conversando y te dicen, oye, me estás contestando fuerte. Y uno piensa que no lo está haciendo, que lo estás dañando inconscientemente a una persona. A veces con una palabra que uno, por ejemplo, uno le quiere dar un consejo a alguien. Y a veces uno es tosco para hablar, ¿no? Y en vez de un consejo, hermano, hace que el corazón de la persona se sienta mal. Y ya no lo toma como un consejo, sino como una regañada. Entonces, es así. Y ese es un pecado que nosotros cometemos de omisión. Uno, sin querer, lo estamos haciendo, teniendo una buena, quizás, no una buena intención. A veces uno quiere hablar con alguien porque está mal, ¿no? Y necesita una palabra, y a veces nosotros quizás no nos damos cuenta y somos muy duros con esa persona, ¿no? Y quizás lo dañamos. Ahora, tampoco se trata de no decir la verdad, porque el pecado es pecado. Y si una persona está mal, no le podemos decir, mira, hermano, no tomes mucho, toma un poquito nomás. O no fumes tanta droga, mira, uno al día aunque sea, tampoco, no, el pecado es pecado y hay que decirle, no, lo que estás haciendo está mal. Ahora, pídele a Dios que te dé las fuerzas que tú necesitas, ¿no? Para poder dejar ese pecado, esa manera de vivir. O quizás, no estamos hablando de vicio, quizás una persona que trata mal a su pareja, quizás un padre que le pega a sus hijos, porque ahora se ve cada bestialidad, porque es bestialidad, ¿no? Que piensan que están criando bien a sus hijos y los masacran,
¿no? Hay padres, antiguamente, hermano, daban duro, hasta los padres le decían a los profesores, tienen carta blanca para corregir a mi hijo, y los profesores eran, pero se ensañaban con los muchachos y les pegaban, sobre todo los curas, peor todavía, ¿no? Todo lo que tenían adentro, ¡buah!, se lo daban a los jóvenes. A mí me han caído de parte del cura reglas así de este tamaño, pero y mis papás pensando en que me están corrigiendo, pero no saben lo abusivo que son otras personas. Entonces, con buena intención a veces uno hace algo y no es así. Ahora, pues claro, ningún profesor le levanta la mano a ningún alumno, porque ahora los demandan, ¿no? Pero antiguamente sí, profesor te agarraba y te jalaba de las patillas, te daba correas, te daba reglas, qué sé yo, no sé. Pero ese es antiguamente. Ahora, en este tiempo también, a veces el no dar un buen consejo a nuestros hijos, de que como están viviendo no va bien, también el Señor nos va a pedir cuentas por cada uno. Entonces, tenemos que permanecer fiel a Dios. Él es fiel. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a comunión con nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel y tenemos que permanecer fieles al Señor. Dice la palabra también en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3 de 2 Tesalonicenses. Miren la fidelidad de nuestro Señor. Amén. 2 Tesalonicenses 3:1 en adelante. Dice la palabra. Un poquito más adelante. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos. O sea, ¿para qué es bueno orar? Para ser librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. No todo el mundo que ves en la calle es creyente, pues, o es fiel a Dios, porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo del Señor. Versículo 3: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La fidelidad de Dios nos guarda del mal, hermanos. Nos hace tener comunión con nuestro Señor Jesucristo y nos guarda del mal. Esa es la fidelidad de Dios. Hermanos, dice en el versículo 4: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mira, el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Porque Jesús tenía paciencia. Él mismo decía: ¿hasta cuándo le debo de estar soportando? Porque, ¿se acuerdan cuando le dijo: muéstranos al Padre y nos basta? ¿Hasta cuánto les voy a soportar? ¿No ven que yo estoy en el Padre está en mí y yo en el Padre? Si me ves a mí, al Padre están viendo. O sea, tenía paciencia. Por ejemplo, cuando él hablaba sus parábolas y venían pues sus discípulos, le decían: maestro, explícanos, no entendemos. Y verdad, pues no entendían. Y él tenía la paciencia para explicárselos, ¿no? Ahora en este momento no van a entender lo que es, pero después entenderán, decía el Señor. Cuando venga ¿quién? El Consolador. Él les revelará toda verdad. Tenía paciencia. Tú te imaginas, es como cuando tú, por ejemplo, comienzas a hablar de la palabra a una persona que no conoció nada, que no conoce ni siquiera dónde está Hebreo, no conoce nada de la Biblia. Y tú le dices: a ver, busquen en Tesalonicenses, capítulo, así como hemos dicho, capítulo 3. Y comienzan a buscar desde Génesis y nosotros, hermanos, en el amor de Dios tenemos paciencia y le vamos indicando, ¿no?, a esa persona. Le vamos indicando: mira, hermana, ese es el Nuevo Testamento, hay que avanzar un poquito más acá. El Tesalonicense está antes de Timoteo, con paciencia y con amor. Así también Jesús. Él es fiel y es paciente, ¿no? Porque miren lo que nos está hablando ahí: el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Paciente Cristo. El Señor Jesús es paciente con nosotros. Es tan paciente que a pesar de que nos habla 1 y 2 y 3 y 4 veces, a veces nosotros seguimos cayendo, seguimos nosotros quizás dudando de la fidelidad de Dios.
No sé si te ha pasado que a veces estás en el último día que necesitas algo y estás a veces hasta dudas. ¿Será que Dios me va a ayudar? Señor, pero mire, tengo hasta esta hora para poder, todavía hasta la tarde, tengo a las 3 de la tarde, es el último momento que puedo. Señor, ayúdame, que esto, pero dentro de nosotros todavía hay a veces hasta incredulidad, ¿no? Y estamos diciendo, bueno, ¿será que Dios quiere hacerlo? ¿Será que y estamos ahí que será o será? Hermano, confiemos en Dios ciegamente, porque ser fiel a Dios es creer en Él fiel, así, a ciegas, saber que Él va a responder, ¿no? Ahora, pero pastor, no sucedió lo que yo estaba orando. Tranquilo, quizás no era el momento también, porque a veces nosotros pensamos que Dios nos tiene que ayudar en tal cosa y a veces no sucede nada, y a veces es porque Dios, eso no nos conviene también, ¿no? Los pensamientos de Dios, hermano, ¿quién puede pensar como Dios piensa? Nadie. Más altos son sus pensamientos, pero sí no podemos dejar de orar y de creer y pedirle al Señor. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. El Señor nos guarda del mal, hermano. Nos guarda de tantos peligros, tantos peligros. Gloria a Dios. Aleluya. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, 11. 2 Timoteo 2, 11. Amén. Dice la palabra fiel es esta. Miren, ahí empieza diciendo que esta es una palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Hermano, si somos muertos con Él, o sea, morir con Jesús, morir a ti mismo, a tu carne, a lo malo, dice que también viviremos con Él. Vamos a vivir con Él, hermano. Vamos a vivir caminando con Él. Porque morir contigo, morir a ti mismo es para que Dios viva en ti. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. ¿Quién le gusta ser pues masoquista para no decir, sí, yo quiero sufrir? No, a nadie le gusta sufrir. Pero dice aquí la palabra que si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, los sufrimientos en esta vida nos traen peso de gloria para más allá. O sea, estos sufrimientos que estamos pasando aquí en esta tierra, hermano, no son en vano, porque prueban nuestra fidelidad para con Dios, para poder reinar con Él, porque Él, cuando estemos allá delante de su presencia, Él nos va a decir, aunque sufriste y todo, permaneciste fiel. Ven, entra al gozo de tu Señor. ¿No? Qué precioso que cuando el Señor nos abra la puerta, ¿no? Entra al gozo de tu Señor y vamos a reinar con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Dice que si nosotros negamos a Cristo, Él nos negará también allá, delante de Dios, el Padre, y también delante de todos sus ángeles, si le negamos a Dios. Hermano, hay momentos en la vida de un cristiano que a veces hasta dudan de que si Dios existe. O sea, tanto es la aflicción, tanto es la prueba que pasa, que hay cristianos que a veces dudan si existe Dios. Llega el momento en que alguna persona comienza a dudar de Dios. ¿Cuántas personas me han escrito y me han puesto ahí? La verdad que yo ya hasta dudo que Dios existe. Me dicen, porque ¿cómo es posible que no escuchen mis oraciones? ¿Cómo es posible que esté viviendo? ¿Cómo es posible que me haya pasado esto? Me dicen, ¿no? Si Dios está conmigo, dicen, ¿por qué me han pasado tantas cosas? ¿Por qué me hicieron esto? Hermano, hasta por ejemplo, un caso de una hermanita que me decía, ¿cómo es posible que si Dios existe, mi padre me haya violado?
Es tremendo. Porque ahí me decía la hermana, ¿y dónde estaba Dios cuando mi padre me estaba violando? Hermano, ¿qué le puedo responder a esa joven? Si una niña, dice, y la violaba el padre. ¿Qué le puedo decir? No, era a propósito de Dios. No, eso no era a propósito de Dios. Lo que pasa, y lo único que podía decirle era que estaba bajo la influencia del maligno y que el enemigo era el que reinaba en ese mal y no había ninguno de su familia que esté clamando a Dios. Entonces vivía en un mundo de tinieblas, y cuando tú vives en un mundo de tinieblas suceden cosas terribles. Pero si yo era inocente, dice, sí, pero así también el pecado, cuando reina el pecado, incluso hasta los hijos también les pasa, ¿no? Cuando viven en un mundo de pecado, los padres, nosotros podemos ver, los hijos están también influenciados en ese mal, porque es la cobertura, su casa, la cabeza está con todos los demonios y a todo el cuerpo, a la esposa, a los hijos, a todos. Pero yo lo único que podía decirle a esa muchacha, a esa hermanita, es que Dios nunca te ha dejado. Y si ahorita estás hablando acá conmigo es porque Dios es fiel contigo y quiere sanar esas heridas que tienes en tu corazón. ¿Pero qué debo hacer? Me decía, perdona a tu padre. Es algo difícil perdonar al padre, sí. Pero perdónalo, le decía. Perdónalo, porque la verdad es que ese hombre estaba influenciado por el demonio y todo eso. Y aparte de eso, Dios hará justicia. Si él no se arrepiente, le va a tocar vivir una eternidad sin Cristo. Así que el Señor tenga misericordia de ese hombre, nada más le decía, porque no sabe lo que le espera por el daño que estaba haciendo, ¿no? Y el Señor va a sanar tus heridas. Pero ahora la cuestión es que si permanece fiel esa hermana. Lamentablemente esa hermanita no permaneció fiel. ¿Por qué? Porque eran cicatrices o heridas que estaban sangrando todavía. Ni siquiera estaban cicatrizadas. Entonces, y da tristeza, lo único que uno puede hacer es orar, ¿verdad? Orar y decirle, Señor, yo sé que tú eres fiel y que tú la vas a alcanzar. ¿No? Es triste, hermano, es triste cuando una persona quiere venir a los caminos del Señor, pero las heridas son tan fuertes en sus vidas, ¿no? Cada cosa, hermano, que a veces uno escucha cuando uno es ministro, cosas que a veces uno ni siquiera piensa que pueden ocurrir, ¿no? A veces pero uno tiene que permanecer fiel a Dios y orar por esas personas. Y decir, Señor, yo sé que tú eres fiel, que tú no las vas a desamparar, y tómalas, cuídalas, guárdalas, protégelas, líbralas del mal, porque la palabra de Dios nos dice que Él nos librará del mal, ¿no? Si somos fieles al Señor, Él nos va a librar. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado y pecado y pecado? Y Él, en su gracia maravillosa, todavía nos sigue recibiendo con brazos abiertos. Y Él aún sigue con brazos abiertos. Hasta su venida, ¿no? Hasta su venida. Porque ya una vez que venga, va a poner a los enemigos bajo la planta de sus pies. O sea, ya no hay chance. Ya muy tarde se cerró la puerta. No hay más. Va a llegar el momento. Y estamos a puertas, hermano, de la venida de Cristo. Miren que ya el gobierno de Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Antes, ¿cuál era la capital de Israel? Tel Aviv, ¿no? Todo el mundo sabe a través de la Biblia que siempre la capital es Jerusalén, pero no, Tel Aviv. Y todas las embajadas de todos los países están en Tel Aviv. Estados Unidos va a trasladar su embajada a Jerusalén. Perú también está siguiendo, porque Perú también ha hecho una carta, les cuento. Perú también ha hecho una carta que reconocen también como la capital de Israel, Jerusalén. Y mucha gente que está leyendo ahí en el internet bendiciendo a Perú por haber reconocido a Israel ¿no? Por bendecir a Israel y por reconocerlo, y sobre todo por querer hacer. Ahora falta que aprueben eso, no está como propuesta todavía, ¿no? Que han presentado los congresistas. Falta que si se aprueba, trasladan la embajada para Jerusalén. Ahora también Jerusalén es pues la capital de Palestina.
O sea, también ese es el conflicto que hay, ¿no? O sea, es tremendo. Pero, hermano, después de cuántos años está sucediendo esto, acuérdense que los ojos del mundo van a estar puestos en Israel en los últimos tiempos. Y eso es lo que está sucediendo. Ahorita todo el mundo está mirando a Israel. Todo el mundo está mirando a Israel justamente por haber reconocido y una potencia como es Estados Unidos, tener la intención de trasladar su embajada a Jerusalén. Los ojos del mundo están puestos ahí. Vienen acontecimientos, hermanos, tremendos. Acuérdense que todo el mundo se va a levantar contra Israel. Ya tiene todos los países árabes que están en su contra, que no tienen comercio con ellos. Y un país tan pequeño, hermano, ¿cómo puede ser que no sea una potencia? El otro día estaba mirando al primer ministro de Israel, que decía, él manifestaba, nosotros nos han querido exterminar todo el tiempo y siempre hemos salido adelante, porque Hashem, ¿no? El Señor, siempre ha estado de nuestro lado. Él se preocupó de Israel y decía, han querido, los babilónicos quisieron destruirlo, pero no pudieron. Decimos a él, vinieron los persas también, vinieron Alejandro, todos conquistaron, pero permanecía ahí. Los romanos igual, vinieron el Tercer Reich con Hitler, también quisieron exterminarlo, ahí todavía, ¿no? Saddam Hussein también tiraba, acuérdense los misiles Scud, que tiraba ahí a cada rato, caía a Tel Aviv, ¿no? Porque tiraba a Tel Aviv y caían a cada rato, querían exterminar, no pudieron. Y todos aquellos que quisieron exterminar a Israel, ¿dónde están? Muertos. Muertos. Los imperios que quisieron destruir a Israel, quebrantados, destruidos, ya no hay imperios. O sea, el futuro de Israel, hermano, está pronto de que el Rey de Reyes llegue a ese lugar y ponga sus pies sobre el monte de Sión y comienza a reinar. Hermanos, vienen acontecimientos bien tremendos escatológicamente para Israel. Acuérdense que ahí es donde se va a levantar el anticristo. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Porque se va a levantar uno que va a ser como que va a querer hacer la paz en todo el Medio Oriente, ¿no? Pero la fidelidad de Dios se nos ha dicho que Él viene pronto. Y le creemos al Señor. Ahí cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin, dice el Señor. Nosotros sigamos, hermanos, fieles a Dios. Si fuere, dice, Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 19. Amén. Dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, mira, eso son para los fieles, ¿no? Nosotros que somos fieles podemos entrar al lugar santísimo. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, dice. ¿Cómo debemos acercarnos al Señor? Corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, no podemos entrar sin fe, pues. No, imagínense, entrar al lugar santísimo del Señor y no creerle a Dios. ¿Para qué entramos? ¿No? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavado los cuerpos con agua pura. Dice, primero tenemos que entrar con primero, como dice aquí la palabra, con corazón sincero. Tenemos que entrar con fe. Tenemos que ser purificados nuestros corazones de mala conciencia. Mire que dice, está hablando de corazones de mala conciencia. O sea, ¿dónde está tu conciencia? ¿En tu corazón o aquí arriba? A veces nosotros pensamos que nuestra conciencia está acá arriba, ¿no? Pero dicen que los malos pensamientos y todas las obras, ¿dónde se originan? En nuestro corazón. O sea, es ahí. Ahora, no el corazón, el órgano como que, ¿no? que palpita, sino el corazón, que es el instrumento donde pasa la vida. Porque la sangre, ¿qué dice que está? La vida. Entonces, ¿dónde se purifica la sangre? En el corazón. El corazón entra la sangre mala y sale sangre buena, ¿no? Esa es la función del corazón, es purificar la sangre, y ahí es donde comenzamos a purificarnos también nosotros, cuando somos fieles. O sea, lo natural que se ve también lo podemos ver de una manera espiritual. Todo pensamiento malo que pueda venir en nuestra vida para ser infiel a Dios, en nuestro corazón, en otras palabras, en el amor de Dios, purifica todos esos malos pensamientos. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria a Dios. Dice el versículo 23, sigamos leyendo. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar. No, porque si eres infiel es que estás ahí medio así, tambaleando. No, firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿no? Él nos prometió. Fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, y vemos que ese día se acerca. Por eso más aún debemos nosotros de congregarnos. ¿Para qué nos congregamos? A ver, ¿para qué venimos aquí a la iglesia? ¿Para qué venimos a este lugar? Porque la iglesia somos todos. ¿Para qué venimos? Venimos a adorar al Rey de Reyes y Señores, a exaltar su nombre, a darle honra y gloria a Él, y a ser enseñados y guiados a través de su palabra. ¿Para qué? Para que mantengamos nuestra fidelidad a Dios. Gloria a Dios. Para que mantengamos nuestra fidelidad a Dios. Él es fiel, y Él es el que prometió que viene pronto. Así que mantengámonos fieles, hermanos. O sea, no dejemos que a veces las circunstancias mengüen esa fidelidad que tenemos a Dios, porque Él es fiel. Aunque seamos infieles, dice que Él permanece fiel. O sea, Él confía en ti y en mí, hermano. Él confía, el Señor confía. Mira, y a nosotros el Señor no nos impone nada. O el Señor te ha impuesto algo. No te impone. Él lo único que hace es que uno se entregue a Él por amor, de voluntad propia. Que uno cambie y tenga la intención de cambiar de voluntad propia también, para que Él pueda hacer la obra en ti, ¿no? Porque no es con tus fuerzas, es con las de Él. Pero basta solamente dar el primer paso y pedir ayuda al Señor. Porque, hermanos, si permanecemos infieles a Dios, si vivimos una vida de doble ánimo, si vivimos una vida de doble cara, estamos con máscaras a veces, una máscara para el mundo, una máscara para la iglesia, hermano, Dios va a venir y va a juzgar a su pueblo, y nos va a juzgar a cada uno de nosotros, y va a decir si es que verdaderamente éramos fieles a Él, o solamente en algunos momentos éramos fieles, o en algunos momentos no. No quiero decir que vas a perder la salvación de nuestro Señor, porque es como, por ejemplo, una persona que ha permanecido fiel al Señor, y en el último momento, antes de morirse, o antes que venga Jesús,
de repente se pelea con un hermano y le suelta una palabra, pero tremenda, con ajos y cebollas. Se le fue toda la unción a ese hermanito. ¿Tú crees que el Señor le va a decir, ¿sabes qué? Como hablaste así, ya no me entras todo el reino? No, el Señor sabe que la cosa es que nosotros le solté, por ejemplo, si le soltaste las cebollas y los ajos, dale, arrepentirse, hermano, y ponerse a cuenta con esa persona. Y decirse, hermano, perdona porque si te traté mal, no, la otra persona todavía lo tiene aquí la palabra, ¿no? Porque a veces las palabras duelen más que golpes, ¿no? Y más aún si son hermanos en Cristo, porque hay hermanos en Cristo que se pelean feo, hermano. Feo, ya no se quiere hablar, ya no quieren permanecer en la misma iglesia, ¿no? Si está él en la iglesia, o se va él o me voy yo, ¿no? Y se va por otro lado, en vez de reconciliarse. Porque creen que no pueden reconciliarse. Hermano, se puede reconciliar. Ahí es donde uno tiene que morir a sí mismo, ¿no? A menos que esa persona fuese una persona tóxica, una persona que no se arrepienta y que no reconozca su pecado y que lo único que haga es contaminar a varios hermanos y daña a mucha gente. Ese es otro asunto, ¿no? Pero si a veces son por conflictos, así cosas que si me miró mal, que si me dijo esto, que si rajó de mí, hermano, esas cosas tienen solución. Entonces no perdamos nuestra bendición por cosas tan vanas, ¿no? Como tan fácil que es pedir perdón a alguien. De verdad que es fácil pedir perdón. Fácil en el sentido si tienes a Cristo en tu corazón, claro está, ¿no? Y hayas muerto a ti mismo, porque si no es lo más difícil que puede haber. Una, que el orgullo, diría, no, ¿por qué si él me insultó o ella me insultó, que ella me pida perdón a mí? Y estás en eso, ¿no? A veces uno tiene que dar el primer paso. ¿Y cuántas veces he dado el primer paso? He tenido que dar el primer paso y dar el primer paso, mira, eso tiene más agrado a Dios todavía. Porque aún la otra persona te haya hecho daño, que la que debería pedirte perdón a la otra persona, tú todavía te acercas, ¿no? Entonces, es bueno estar a cuentas con todos, estar a cuentas con Dios, estar a cuentas y permanecer fiel, porque Él viene pronto. Le estoy diciendo, hay acontecimientos, las señales se están dando, muchas señales se están dando. La iglesia del Señor pronto va a ser arrebatada, pronto nos vamos a ir con el Señor. Miren lo que dice el capítulo 6 de Hebreos. Versículo 17, 6:17 de Hebreos. Amén. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, ¿no? O sea, inmutable, que no cambia, su juramento permanece ahí, para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, o sea, dos cosas que permanecen siempre, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, hermano, hay una promesa de parte de Dios. Hay un ancla, dice, el ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. O sea, ¿cuál es la función de un ancla? Cuando el barco, por ejemplo, tiran el ancla para que el barco no se mueva, no se lo lleve la corriente, en otras palabras. Las olas, no lo tiene para acá, permanece ahí. Hermano, el ancla que nosotros hemos tirado, esa ancla ha entrado dentro del velo. Al lugar santísimo hemos tirado esa ancla. ¿Y cuál es esa ancla? Es la promesa que Dios tiene
para salvación de todos nosotros. O sea, la salvación de Dios es un ancla que está asida a nosotros y ha entrado a la presencia de Dios. Y aunque vengan corrientes que nos quieran quitar de ese lugar, no van a poder, porque ya ha sido puesto un ancla. O sea, su palabra permanece para siempre. La promesa de Dios permanece para siempre. Entonces, eso hace de que nosotros, aunque vengan corrientes, aunque vengan olas, aunque vengan todo, nosotros permanezcamos ahí firmes en esa promesa que Dios nos ha dado, de salvación, de vida eterna. Pero para eso tenemos que seguir fieles a Dios. Porque el ancla, hermano, puede estar adentro, pero de repente del barco mismo pueden sacar la cadena y se deja llevar. No es que tenga problemas el ancla está bien, pero es uno que uno mismo dice, me suelto de esta ancla y me voy para allá con la corriente del mundo. Y hermano, y mucha gente se va con la corriente del mundo, ¿no? Y soltaron el ancla. Pero fiel es Dios, hermano, que por ahí regresas y vuelves a hacerte de esa ancla, ¿no? Y engancharte. Porque el enemigo, hermano, lo que más cólera le da es cuando hay hijos fieles de Dios. Porque él fue infiel. Él fue infiel a Dios. Y él ya tiene su castigo. Él tiene ya, en otras palabras, ya fue juzgado ya, ¿no? Porque ¿cuál es la sentencia para ellos? Muerte eterna. El lago de fuego. Ahí ya ellos han sido sentenciados. En cambio nosotros no. Cólera le da al diablo, que nosotros aún somos infieles. Dice, yo fui infiel y mi Dios no me perdonó, ¿no? Y en cambio nosotros caemos, nos levantamos, nos resbalamos, nos levantamos, y así estamos, de ahí, y ahí, y ahí. Los demonios, hermano, te empujan para que te quedes en el suelo así, y viene un ángel y ¡bum!, lo empuja el demonio y te levanta nuevamente. Hermano, es como que tú vieras una película, cuando tú estás orando, ahí están los demonios, ahí te tienen ahí en el suelo, y cuando oras viene el ángel y ¡pum!, los tira y te levanta. Así es, hermano. Esa es nuestra vida diaria, es de que hay una lucha, una pelea, hermano, celestial. Mira, es que si nosotros viéramos, es como si... Lo que pasa es que nosotros todavía no estamos como receptores a veces para ver, pero a veces el Señor te abre los ojos espirituales para ver esas cosas. Pero aquí, hermano, hay una batalla tremenda. Es como, por ejemplo, en un televisor, ¿no? Tú pones, por ejemplo, la antena. Todo aquí en el aire está pasando ahorita, acá hay un programa de televisión aquí, un programa de reto que está así, pero no lo podemos ver porque no lo podemos captar, ¿no? Como una radio, como un televisor, pero las señales aquí en el aire hay un montón, ¿no? Que si sintonizamos la frecuencia exacta podemos verlo, hermano. Y aquí en este momento hay bombazos, peleas y todo eso, no de las películas de televisión, sino de ángeles y demonios. Hay una guerra espiritual tremenda. Hay una guerra en el aire, hay una guerra espiritual. Si la misma Biblia lo dice, cuando Daniel oró, no dice que lo detuvo el príncipe de Persia y también el de Grecia, también estaba viniendo ahí. ¿Y quién peleaba ahí? Miguel y sus ángeles. ¿Te imaginas allá peleando Miguel y sus ángeles? Yo no sé, hermano, pero si no pueden morir, ¿no? O sea, se hincan, yo no sé cómo hacen. ¿No? Porque si están peleando, yo creo que se empujan nada más, porque un ángel no puede matar a un demonio, porque es hasta el final que va a morir. Pero sí, quizás lo debilita, ¿no? Y ganan espacio, porque eso es lo que hacen, van ganando y lo van debilitando, ¿no? Porque imagínate si Miguel encanta a uno, encanta a otro, y el otro vuelve a levantarse. No, los debilita y los empuja, entonces declaran un área libre, ¿no? Para que vengan las bendiciones de parte de Dios. Hermano, en este lugar, aquí hay una batalla así que ya está ganada, porque la batalla está ganada. Sabemos que siempre el bien va a vencer al mal, ¿no? O sea, hasta en las películas, hermano, ¿qué película ponen que el mal vence al bien? No, a menos que sea un capítulo y después sigue la segunda versión, ¿no? Porque es así, para que continúe la película, pero en realidad, siempre en las películas el bien tiene que... Hasta en las novelas, hermano, la mala se queda con el hombre, no, las malas
se muere o le pasa algo. Y la bonita se queda con el bonito, ¿no? Hasta en las novelas, los bonitos se quedan entre bonitos. La fea, la mala, se va, ¿no? Gloria a Dios que aquí hay puros bonitos. Aleluya. O sea que vamos a hacer de bendición ahí. Gloria a Dios. Hermano, vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Hoy el mensaje es simple, sencillo, pero que tiene una profundidad, hermano. Que tenemos que nosotros mantenernos fieles. Parece una palabra tan simple, tan pequeña, pero es tan profunda, de verdad. Ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios. Ser fiel en pensamiento. Ser fiel en obras. Ser fiel, hermano, hasta en lo que uno habla. Ser fiel a Dios. No negando a Dios. No negando, gloria a Dios, que aquí estamos firmes y nosotros, porque como dice ahí la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No nos avergonzamos de decir, soy cristiano, soy un hijo de Dios. No nos avergonzamos, lo decimos con orgullo, ¿no? Porque sabemos quién es nuestro Padre. Pero hay personas, hermanos, que esta duda tienen. No, yo voy ahí porque sí, cantan bonito, me relaja, dicen algunos. No, pero no, acá no nos relajamos, acá nosotros vida recibimos. ¿No? Porque somos como una batería recargable, que venimos aquí, hermano, y nos vamos llenos, así, para que sigamos funcionando allá afuera. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, tu bendición. Gracias por ser fiel, Señor, aunque a veces nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor, y tu fidelidad nos guarda del mal, nos guarda del peligro, nos guarda de tantas acechanzas que el enemigo quiere hacer. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que han venido buscando tu palabra, Señor, buscando tu presencia. Señor, y que nos vamos firmes y seguros de que tu fidelidad, Señor, permanece para siempre. Tu misericordia permanece para siempre, Señor. Señor, sabemos que vienen tiempos de gran dificultad para tu venida, Señor, pues van a venir tiempos difíciles. Grande tribulación va a pasar esta tierra, pero sabemos, Señor, de que tú vas a venir a reinar, Señor. Y eso es lo que esperamos tu venida, Señor. Esperamos, Señor, estar contigo, ya no en este cuerpo pecaminoso, Señor, en esta cárcel que es este cuerpo, sino estar contigo en espíritu y en verdad, Señor. Transformado, Señor, en esa nueva naturaleza, en ese nuevo cuerpo que tú has prometido. Gracias, oh bendito Rey, porque aunque estemos muertos, Señor, viviremos, porque del polvo nos levantará, Señor. Gracias, oh bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, para ti, oh bendito Rey. Haz con nosotros conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso, Señor.